Simón, ¿cómo te fue en tu partido de básquet? Ay, pues digamos que bien, pero no de maravilla. Pero ¿sabes qué? Prefiero que me dejes solo, ¿sí? Por favor. ¡Uy, qué cara! Ay, es que hay un niño nuevo. Quería que lo metiéramos a jugar. ¿Y qué? Resulta que no es tan bueno jugando como ustedes, ¿verdad? Ay, pues es que ni siquiera puede jugar. No puede caminar. Está en silla de ruedas. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? ¿Está chuequito de nacimiento o fue un accidente? No, pues sí que está cañón. Ay, no sé qué le haya pasado, pero dijo que sí sabía jugar y que tenía muchas ganas, pero... Ay, pues ¿cómo le iba a hacer? ¿Y qué decidieron, muchachos? Pues lo dejamos en una esquina viéndonos jugar, pero después se aburrió y se fue. Ay, qué barbaridad. Se sintió mal por eso, porque no lo dejaron jugar. Sí, yo lo veía muy triste, abue. Pero ¿qué tal que no ganamos? Sí, la verdad, les hubiera estorbado. ¡Ay! ¿O qué tal si lo tiran? No, mejor así. No, ¿cómo crees que les iba a estorbar? Me siento muy mala, güey. Sí, te entiendo, mijo, te entiendo. Señoras, bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí con nosotros. Mamá en Construcción. Y hoy vamos a hablar de los papás especiales, quienes tienen un hijo con discapacidad. Hoy en día, en México, la discapacidad es una realidad para más de 10 millones de personas. Pero, ¿cómo convivir con una discapacidad? Cuando tenemos un hijo así, ¿cómo se acepta esta realidad? Los hermanos, ¿cómo conviven también o cómo deben convivir con un niño con discapacidad? Y los gastos, todo lo que genera, todas las transformaciones en la dinámica familiar que genera un niño con discapacidad. De esto vamos a hablar hoy. Papás especiales para niños especiales. Es nuestro tema de hoy, que además le copiamos el título del libro que ha escrito nuestra invitada, Gabriela Soule. Este libro que se titula justamente Papás especiales para niños especiales, editado por Diana. Vamos a sacar todo el extracto, todo el mejor contenido que tiene este libro para dárselos a ustedes, no sin antes decirles, por supuesto, que si quieren, por supuesto, enterarse mucho más, pues tienen aquí la bibliografía. Es Gabriela Soule, la autora, nuestra invitada, y ya es terapeuta especializada en atención a niños con discapacidades, es doctora en educación. Bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte con nosotros. Además, ella es fundadora desde hace 17 años de esto que se llama Fundación Umbral para niños con discapacidades. Así es de que quién mejor que ella, que lo vive todos los días, que acompaña a los papás de niños especiales en esta superación del problema, Gaby, que no ha de ser fácil. Decíamos que un punto importante es la aceptación, y creo que de ahí parte todo. Creo que cuando te dan el reto, Julieta, aceptarlo. Así es. ¿Qué haces cuando te dan de repente el diagnóstico de un niño que tiene síndrome de Down, o cuando te dicen, pues fíjate que tiene parálisis cerebral, o que no ve, o que no escucha, o que tiene un retraso mental? Es así como algo increíble, ¿no? Al principio no lo puedes creer. Es un shock muy fuerte, pero vamos a remontarnos un poquito antes de eso. ¿Qué pasa siempre cuando vemos a una mamá que está embarazada? Siempre le preguntamos, oye, ¿qué quieres? ¿Niña o niño? Dice lo que sea, pero que venga sano. Claro. La gran pregunta es, ¿y si no? Cuando vemos a las mamás embarazadas, ellas jamás se presentan esta alternativa de vida, porque los hijos siempre son como una extensión positiva y agregada de lo mejor que puede tener una persona. Y sí, efectivamente, cuando hay este diagnóstico viene un shock muy fuerte, aunque a veces este diagnóstico no se da en los primeros años de vida. A veces la mamá o el papá sospecha que su hijo tiene algo, y hay ese sexto sentido que le dice, tienes que estarlo checando. Incluso hay casos de padres que han llevado a sus hijos con médicos y que le dicen, no te preocupes, lo estás consintiendo demasiado. Y entonces, esta etapa suele ser muy fuerte, de mucha fricción, porque el tener un hijo con discapacidad representa uno de los duelos más importantes que puede haber para cualquier persona. Así es, porque son muchas pérdidas, Gaby, que se agregan al hecho de tener un niño con discapacidad. La pérdida ya desde el principio de tener la libertad para toda la vida, porque es un
un hecho que te va a atar a ese niño por el resto de tu existencia. Así es. Vienen muchos duelos mixtos, complicados, en el tema de que tener un hijo con discapacidad es muy caro. Viene un duelo económico, viene un duelo de pareja. Está comprobado que casi el 90% de las parejas que tienen un hijo con discapacidad se separan. 90%, sí, es altísimo. Sí, es altísimo, y lo vemos en las escuelas, en las filas donde están atendiendo a los niños. El 90% de las personas que están ahí son mujeres. Imagínate una mamá sola, ¿no? Que ya de por sí tiene un desgaste natural por llevar adelante sola una familia, por ser cabeza, por llevar un ingreso a casa. Ahora imagínate que no tiene el apoyo, ¿no?, del padre de sus hijos, con un niño, sobre todo con discapacidad. Hay casos de padres que sí lo hacen, e incluso se quedan con los niños, hombres, varones, pero sí, efectivamente, el peso más fuerte recae en la mamá. Entonces, este duelo también implica otra circunstancia del divorcio o la separación. También, ¿sabes qué pasa? El duelo moral, el que habré hecho yo para haber recibido esto, o el mismo señalamiento de las demás personas, ¿no? ¿Qué habrá hecho esa persona para recibir ese castigo? Y es que si vienen muchos sentimientos, hablar de discapacidad implica una convergencia de sentimientos muy complejos, donde a veces la mamá o el papá se sienten culpables porque ven estos comerciales hablando de discapacidad, y entonces los papás lo celebran como si fuera verdaderamente un regalo de Dios, que finalmente termina siendo eso. Pero el camino es difícil, ¿no? Y bueno, entonces, pero para que llegues a ese punto de pensar que es un regalo de Dios, tuviste que haber pues pasado por muchas cosas, y cuando ya lo piensas, de repente dices, pero ¿cómo digo que es un regalo de Dios si no puedo hacer lo que yo quiero, si este niño no va a poder ser autosuficiente, independiente, claro, si a lo mejor no es feliz, sobre todo los niños cuya discapacidad, bueno, pues no tiene que ver nada con lo mental, y se dan cuenta de que no pueden ser iguales que los otros niños? A mí me parece que es un gran reto. Es un gran reto que te enseña mucho como persona, que te hace crecer espiritualmente, pero no deja de ser difícil. Es un reto donde a veces no se puede hablar de enojo, de vergüenza, de envidia, que son sentimientos que normalmente surgen alrededor de la discapacidad. Pero imagínate tú siendo madre, ¿cómo te puedes sentir culpable al pensar que de repente te puede dar vergüenza a tu hijo? Pero sí son temas reales, y son temas que es importante hablarle a los papás y decirles, es normal que lo sientas. Si tú le das un espacio a esos sentimientos dejan de tener tanta importancia en tu vida. Pero hay que hablarlos, no todo es bueno. Dice por ahí Jorge Bucay, que me encanta, que tú no escoges la cara que tienes, pero sí la cara que pones. Entonces, el reto aquí es decir, sí, tú tienes que aceptar, tienes que trabajar en ello, tienes que pasar por una serie de sentimientos adversos, pero finalmente puedes llegar al punto de aceptación. Así es, al punto de la aceptación, y todo es cuestión de actitud. Estamos con Gabriela Soulé, la autora de este libro, Papás Especiales para Niños Especiales. Queridos amigos, tenemos vías de comunicación para que estas mamás en construcción hagan contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico que es mamá@pctv.mx, y regresando les doy las coordenadas del Twitter y del Facebook. Soy Julieta Lujambio, volvemos. Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Hoy con el programa Papás Especiales para Niños Especiales, niños con discapacidad. Y decíamos antes del corte, en esta charla que tenemos con la autora de este libro, Papás Especiales para Niños Especiales, la doctora en educación Gabriela Soulé, que aquí el asunto es la aceptación, porque tener un hijo con discapacidad implica todo un proceso, Gaby, de duelo, hasta que llegas finalmente a esta etapa. Y yo creo que no solamente te tienes que quedar en la etapa de la aceptación, sino ir más allá. Es cuando uno se pregunta, ¿para qué me ha servido vivir todo esto? ¿Qué es esta lección que me está dando la vida? ¿Cómo puedo trascender? ¿En qué persona me convierto a partir de esto que me ha pasado, ¿no? Ir
como un poquito más allá de la aceptación. Claro, fíjate que en este recorrido del duelo hay una etapa que se le llama la idealización. La idealización es la etapa donde los papás dicen que todo es maravilloso y que es un gran beneficio, pero eso no es aceptación. Aceptación es decir, vivo con esto, con sus limitantes, con sus errores, con todo lo que implica y sin anhelar lo que pudo haber sido. Sí, y no fue. Y no fue. Sí, cuando ves a un niño autista, cuando ves a un niño down, cuando ves a un niño ciego, que te imaginas, y si viera, ¿dónde estarías? ¿Y con quién estaría? Sí, a mí me parece que es normal cuando le preguntamos a los papás, oye, si tuviera una varita mágica, yo regresara a la salud a tu hijo, fuera un niño totalmente normal, aun cuando me estás contando que es maravilloso tenerlo, ¿lo harías? Me dicen, claro que sí. Nadie quisiera ver a su hijo sufriendo en una silla de ruedas o tener que vivir adversidades en la calle de rechazo y todo esto, ¿no? Sí, eso del rechazo es muy impresionante porque hay niños que, bueno, cuya discapacidad sí salta a la vista y la gente somos morbosos, somos pues o curiosos, llámale lo menos, y los padres me imagino que resienten cuando ven la cara de rechazo de esas personas o de lástima incluso, ¿no? Por desconocimiento. Y mira, y te voy a compartir un relato que hay en mi libro, porque este libro es un tesoro no porque yo lo haya escrito, sino porque está lleno de testimonios. Lleno de testimonios, así es. Que valientemente se animaron a compartir sus historias de vida diarias. Y hay un relato de una madre que dice que los niños con discapacidad, como a ella le pasó el tener una niña, son como grandes cucharones que vienen y que la vida es un caldo y estos niños son las cucharas que mueven todo desde el fondo. Y así es, estos niños vienen a mover la vida de las personas, de los padres y de toda la gente que nos relacionamos a través de ellos, porque cuestionan nuestros valores, cuestionan nuestra forma de vivir, cuestionan nuestras metas. Por eso te decía que es un gran reto. El tener un hijo con discapacidad no es tener un angelito en casa, como tanto se ha dicho. Es tener un gran maestro, es tener un catedrático. Un gran reto, pero al fin y al cabo de lo que se trata, Gaby, es de hacer familias felices, no gracias a, sino a pesar de tener un niño con estas características. ¿Qué les decimos a los padres que tienen niños especiales, a las mamás en construcción que nos están viendo en este momento, así como tus tips, tus pautas, tus sugerencias para ser feliz a pesar de todo con un niño especial? Mira, lo importante es tener una mamá que pueda atender sus necesidades emocionales para que ella esté bien. Si ella no está bien, sus hijos no van a estar bien. Segunda, tener una razón de vivir, hacer de ese niño un para qué de su vida. Y tercera, y te va a sonar muy familiar esto, sonreír continuamente. Esto es una gran ayuda para seguir viviendo. Cuestión de actitud, cambio de mentalidad, pero cómo, siendo una mamá en construcción y una mamá especial, cómo invitas a toda la gente que está alrededor tuyo, que pueden ser los mismos de tu familia, tus otros hijos, tu pareja, si no ha huido, porque la estadística que nos